1 Corintios capítulo 14. Me estoy dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. No me da palabra de Dios. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Tú me diste para compartirlo con tu iglesia. Te lava mi alma y te bendice, Padre. Tú eres grande, eres Rey de poder, Rey de gloria. En nombre de Jesús de Nazaret, yo te alabo, yo te bendigo. En nombre de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias. Amén. Y amén. Y a su nombre. Toma nuestro asiento. Lo que hemos leído, la palabra dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales. ¿Por qué, hermano? Porque una iglesia que no tiene los dones espirituales es una iglesia que no puede avanzar, no puede crecer la iglesia. Porque para que la iglesia entre en armonía con Dios o con el Espíritu Santo, tenemos que tener los dones del Espíritu. Todos los dones del Espíritu tienen que estar en la iglesia. Por eso dice, seguid el amor. ¿Por qué primero ponen el amor? Porque si no hay amor, nada somos. Porque el amor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es el amor de Dios. Y cuando la iglesia está, que uno se pelea con uno, con otro, qué feo. Ahí no existe el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay pelea. Yo recuerdo antes cuando el equipo estaba ahí, ¿se acuerdan? Cuando los músicos, todos los músicos, uno subía, el otro bajaba, el otro subía, el otro... Ahí no había armonía. Pero ahora sí. Ahora sí. Porque claro, porque uno cantaba y parecía que hacía mímica. Entonces cuando el otro cerraba los ojos, iba y le levantaba el volumen. Y es un lío, hermano. Pero Dios es un Dios ordenado. Dios que pone todo en orden. Dios puso en orden. Y ahora parecen profesionales como cantan. Eso, la gloria es para Dios, hermano. Así me dijo mi hermano Miranda, dice, pastor, qué lindo cantan en la iglesia. Sí. Dije, parecen profesionales. Y me dijo, no parecen, son profesionales. Y toda la gloria es para él, hermano. Porque si uno canta bien es porque Dios le hace cantar bien. Cuando uno predica bien porque Dios le hace predicar bien. Cuando uno ora bien porque Dios le da la sabiduría para orar. Alaba a Dios porque Dios le da la alabanza. Y por eso dice procurar los dones espirituales. Porque la iglesia, si no tiene los dones espirituales, nunca va a crecer, nunca va a avanzar. ¿Por qué? Porque los dones hacen que la iglesia ande bien. Pues son los dones del Espíritu. El Espíritu conoce la mente de Dios. Sabe lo que Dios quiere. Y el Espíritu opera en nuestras vidas. Por eso se procura los dones espirituales. Porque cada don es una bendición para el pueblo. La Biblia dice que en el capítulo 12 que los dones espirituales son para provecho. ¿Y qué significa esa palabra provecho? Para bien. Para bien significa provecho. Para bien. ¿Por qué? Porque la iglesia que tiene los dones, entonces Dios se mueve, Dios toca, Dios obra, Dios sana, Dios hace milagros. Porque hay un don para sanidad, hay un don de milagro, hay un don de discernimiento de espíritu. Entonces uno, cuando los dones están actuando en la iglesia, entonces ya el diablo no entra más, porque a veces el diablo entra dentro de las personas o con demonios, entran con las personas los demonios. Pero cuando hay discernimiento de espíritu, entonces uno discierne los demonios que entraron y lo echa afuera
está afuera. Pues yo me doy cuenta, a veces me doy cuenta que trae la palabra, empieza a reprender esos demonios. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento que hay demonios. O reprende brujería, o hechicería, curanderismo, satanismo, umbanda, macumba. Reprende. Entonces, ¿por qué? Porque está actuando el discernimiento del Espíritu. Los dones son esenciales para el pueblo de Dios. Una iglesia que no tiene dones, una iglesia que está muerta. Porque lo que da vida a la iglesia son los dones espirituales. Por eso, querido, cuando Dios obra, querido, cuando Dios me habla cosas a mí, querido, cuando yo le puedo hablar a los hermanos cosas que el Espíritu Santo solamente conoce, el Espíritu Santo solamente revela. Entonces, qué importante, porque esa persona que fue revelada por el Espíritu, que hubo una palabra para él o para ella. Entonces dice, Dios está con el pastor, Dios está con el hermano, Dios está con la hermana, Dios está, porque me dijo todas las cosas, me dijo lo que estoy haciendo, me dijo lo que me hace falta. Entonces uno se goza, uno se alegra. ¿Por qué? Porque está el Espíritu, los dones espirituales latentes, con vida. Qué grande que es Dios. Qué grande. Pues entonces procurar los dones espirituales. Que nosotros sepamos que los dones no son solamente algo del Espíritu, sino que son del Espíritu para la iglesia. El Espíritu para los predicadores, para las predicadoras, para la iglesia en general. Pues puede ser que uno no predique, pero tenga dones espirituales. Hay personas en las iglesias que no predican, pero tienen los dones espirituales. Por eso los dones no son solamente para el pastor o para los predicadores, para las predicadoras, son para la iglesia en general. Y cada iglesia es un miembro del cuerpo de Cristo. Y por ser mano, o por ser pie, no quiere decir que no sea miembro del cuerpo de Cristo. Porque hay dones que son más visibles que otros. Porque todos los dones son necesarios. Lo visible y los que no son tan visibles. Porque Dios actúa como Él quiere. Como quiere. Nos actúa como Él sabe actuar solamente. Por eso que es importante que nosotros procuremos los dones espirituales. ¿Y cómo sabemos cuando son de Dios? Porque el Espíritu Santo te confirma cuando es de Dios. Pues a veces hubo personas que eran brujos y hicieron algo dentro de la iglesia. Aparentemente un milagro. Por eso los brujos no pueden hacer la obra de Dios. Los brujos nunca van a hacer lo que Dios quiere. Entonces uno tiene discernimiento y sabe que no es de Dios. Sabe lo que no es de Dios. Por eso, en este capítulo que hemos leído, habla de hablar en lengua. De hablar en lengua. La lengua es necesaria dentro de la iglesia. Todos tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Porque cuando el Espíritu te bautiza, uno habla en lengua. Algunos dicen, pero Cristo cuando vino el Espíritu Santo no habló en lengua. Porque después de Pentecostés, así actúa el Espíritu Santo. No antes de Pentecostés, sino después de Pentecostés actúa así. Cuando el Señor bautiza, da la lengua también. Da la lengua. Por eso uno tiene que querer recibir el don de lengua. Cuando soy bautizada, viene la lengua. Entonces, o si no, son toques de Dios. Pero cuando Dios se bautiza, uno habla en lengua. Uno habla en lengua. ¿Y para qué sirve la lengua? La lengua, dice la Biblia que la lengua se edifica a sí mismo. O sea que nosotros sabemos que si uno habla en lengua,
Y sigue siendo el mismo atorrante de antes. Sigue siendo el mismo mujeriego de antes. Sigue tratando mal a la esposa. Sigue tratando mal a los hijos. Entonces no habla la lengua del Espíritu. Porque o si no se edificaría. Te hace crecer. Te hace crecer. Significa que va poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo. Está edificando. Y cuando más lengua hablamos, más edificados tenemos que estar. Por eso, qué importante que sepamos esto. Porque va a haber personas que hablan en lengua, pero que no son lenguas del Espíritu, son lenguas satánicas. Son lenguas de la carne, son lenguas inventadas. Son lenguas que uno la copia. Y esto no es un idioma como el inglés o como el francés, como el portugués que uno aprende y habla. No, eso se recibe. No se aprende, se recibe. No se aprende a hablar lengua, se recibe. Por eso que es importante cuando uno habla en lengua. Yo escuché a personas hablar en lengua, pero que no son lengua de Dios. La mayoría de iglesias, mega iglesias grandes, dicen, vamos a hablar en lengua y todos comienzan a hablar cualquier lengua. Eso sí es una lengua, pero no es del Espíritu. Es una lengua inventada por eso. Es una lengua que no es de Dios. Porque si no, todos estarían edificados. ¿Cómo sabemos cuando no es de Dios? Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Cuando sigue siendo la misma persona, con los mismos errores, con la misma falta, y cada vez más en pecado, cada vez más atado, con vicio, más atado, con cosas del diablo. Entonces esa lengua no es de Dios. Porque la Biblia no miente. La Biblia es verdad. Para que conozca tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia dice que el que habla lengua se edifica a sí mismo. O sea que cuando uno recibe el Espíritu Santo, no puede ser el mismo que antes. Y cuando más lengua habla, más se edifica. O sea que va cambiando para bien, va mejorando para bien, va creciendo para bien. Porque la lengua, eso es lo que hace en uno. Dice que habla misterio con Dios. Nadie puede saber lo que habla uno. Nadie puede saber cuando. Porque uno habla misterio con Dios. Es una palabra que Dios entiende y que Dios responde. Por eso es importante cuando nosotros hablamos lengua. A veces hablan cualquier cosa, hermano. Yo escuché que acá había una hermana y algunos hermanos, que vino uno que a la casa a visitarlo y dijo que lo invitó a orar y dijo, vamos a pedir para que el Señor bautice con el Espíritu Santo. Entonces, decía, que hable lo que siente. Pero, ¿qué es lo que siente? Y así no actúa el Espíritu de Dios. Porque no es por sentir, es por recibir. Uno lo recibe, no lo siente. Y vino la hermana y empezó y todo Eso no era una lengua, esa era la lengua de ella que decía la. Después el hermano que había recibido digo, bueno, vamos a orar a ver qué. Empezó aquí. Pues no, pastor. No, pastor. Yo no recibí nada. Pero ¿y es aquí? ¿Es aquí? Por eso, otra ya. Agua.
Eso no es la lengua. Eso era Juan. Por eso es que... Pero él pensó que recibió, hermano, ¿eh? Dice, qué lindo se siente cuando uno habla en lengua y dice, agua, agua, agua. Por eso que importante cuando alguien viene y te enseña. Es importante cuando alguien viene y te habla. Y te dice, eso no es el Espíritu de Dios. Porque si no estaría edificado. Porque algunos hablan un montón de lengua. Mucha lengua. Pero nunca cambia. Nunca cambió. Sigue en su mismo pecado, sigue en su misma falta, sigue en su mismo vicio. Pero entonces no es la lengua. Son lenguas inventadas, aprendidas. Lenguas que le vienen uno a la mente. Que no es de Dios. Porque la lengua se recibe, no se aprende, no que se recibe. Qué importante cuando uno escucha, cuando uno habla lengua, es muy diferente, pero muy diferente. Por eso procurar los dones espirituales. Y procurar, dice que tenemos que tener los dones espirituales, porque sean de Dios. Por eso que usted también hablar en lengua, hablar en lengua, pero no era la lengua, no era la lengua del Espíritu, era otro idioma. Algunos hablan en otro idioma, piensa que eso es el Espíritu. No, la lengua, uno que tiene el Espíritu de Dios se da cuenta cuando es de Dios. Cuando no es de Dios, también se da cuenta. Por eso procurar los dones espirituales. Y aunque acá dice, la Biblia dice, palabra de Dios, dice, pero sobre todo que profeticéis. Porque la lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién habla cuando habla la lengua? A Dios. A Dios. Y qué importante cuando nosotros queremos que Dios entiende, el único que entiende las lenguas. A menos que haya alguno que tenga interpretación de lengua. El que tiene interpretación de lengua entiende las lenguas. Y la entiende a veces como la gente cuando recibió el día de Pentecostés, estaban todos. Y decía la gente, pero solo oigo hablar en mi idioma, de donde nací. Es porque el Espíritu Santo le daba la revelación. Le daba la revelación al Espíritu Santo. No era que hablaba en otro idioma, sino que el Espíritu Santo actuó de esa manera. Eso hablaba en lengua y la gente recibía palabra. Recibía la palabra, no sé, y lo recibía en el idioma que cada uno nació. Y eso, por eso algunos dicen que son idiomas, pero no son idiomas. Y fue una revelación del Espíritu Santo. Porque cuando uno Dios le revela, no se recibe la revelación. Y lo recibe, a veces están hablando en lengua, pero tus oídos entienden como castellano, como en español. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te lo está revelando. Yo, en alguna oportunidad, yo recibí la interpretación de lengua. Sé que Dios actuó en mi vida. Pues la Biblia dice que no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie lo entiende porque, aunque por el Espíritu habla misterio, que en lengua extraña a sí mismo se edifica.
Pues, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, por más que profeticéis. Entonces, qué lindo cuando toda la iglesia habla en lengua. Habla en lengua. Y se necesita el don de lengua para que uno crezca, para que uno se edifique más, para que uno pueda edificarse. Pero cuando hay personas que hablan en lengua y siguen siendo lo mismo, entonces no es la lengua del Espíritu. Porque, o si no, la palabra se contradice. La palabra dice que se edifica a sí mismo y habla misterio con Dios. Es un lenguaje del cielo, lenguas angelicales, lenguas que solamente Dios entiende, lenguas que se hablan en el cielo, lenguas que uno recibió. Eso que es importante. Por ahí hay personas que dicen, no, pero la Biblia dice que si no hay intérprete que se case. Claro, pero el apóstol está hablando acá de cuando uno pasa a agradecer, porque si uno pasa a agradecer y habla en lengua, nadie entiende. Nadie entiende, pero si hay alguno que interpreta, o si los mismos interpretan, sí entienden. Entonces, no habla cuando uno ora, sino habla cuando uno pasa a agradecer. Eso que lindo. Ahora pues, hermano, si voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si nos habláis con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Por eso que está hablando cuando uno agradece, cuando uno pasa a dar un testimonio, cuando uno pasa y lee un pasaje, y después que se ponga a hablar en lengua, ninguno va a poder decir amén, porque no entiende. Pero qué lindo cuando nosotros hablamos en lengua. La lengua te edifica. La lengua te da crecimiento. La lengua viene de parte de Dios. Ojalá todos hablamos en lengua. Ojalá hoy el Señor bautice con el Espíritu Santo y fuego. Ojalá que hoy Dios pueda hacer que uno pueda hablar en lengua. Qué lindo si toda la iglesia hablara en lengua. Uno crecería todo, sabría más, sería más, entendería más las cosas de Dios, se veía mejor, se veía con más fuerza al Señor. Eso qué lindo. Por eso dice la Biblia que cuando uno recibe el don de lengua, entonces va a ser edificado. Y si no hablas en lengua, hoy es el día de poder hablar en lengua. Hoy es el día que el Señor pueda bautizar. Mi oración diaria es que el Señor, cuando hablo, porque yo oro a Dios que dé crecimiento espiritual a la iglesia, el crecimiento espiritual. Entonces, yo comienzo a decir, Señor, yo te pido para que hoy bautice con el Espíritu Santo. Para que la gente hable en lengua, para que la gente reciba. Crecimiento espiritual, le pido al Espíritu Santo para que nos dé los dones. Crecimiento espiritual, le pido a Dios para que levante obrero, obrera, misionero, misionera. Crecimiento espiritual, le pido a Dios que esté en todas las operaciones de Él, todo el culto esté de Dios, para que el culto no sean carnales, sino sean espirituales. Qué lindo, hermano. Cuando nosotros
recibimos el poder del Espíritu Santo. En Pentecostés recibieron el poder del Espíritu Santo, con todo lleno. O sea que cuando viene el Espíritu te llena y te vas a hablar en lengua. Mi experiencia fue cuando yo recibí el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. El pastor predicó y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Me tocó mucho esa palabra. Dije, había un hermano al lado mío, le digo, fulano, así que si viene un ladrón, hoy la sangre lo limpia y queda libre. Si viene un degenerado, Dios lo limpia y queda libre. Si es un ladrón, viene un ladrón, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo lo limpia y ya deja de ser ladrón. Me tocó tanto, cerré los ojos. Cuando cerré los ojos, cayó el Espíritu Santo sobre mi vida. Empecé a hablar en lengua y una orden del Señor, ve, y ayuda a mi siervo. Yo me levanté y empecé a arrepender a los que estaban acá adelante. Empecé a arrepender. Oré por los enfermos, fueron sanos. Oré para que sean libres, fueron libres. Oré por y nunca había orado, nunca había ministrado, pero el Señor me mandó. Me dio la orden que lo haga. Ojalá también el Señor haga cosas grandes con usted. Ojalá hoy el Señor pueda tocarlo. Ojalá que hoy el Señor pueda obrar. Ojalá que hoy el Señor pueda tocar. Ojalá que hoy pueda hacer cosas. Ojalá que hoy pueda recibir una orden de parte de Dios también. Ve y ayuda a mi siervo, me dijo. La orden enseguida. Yo vine y empecé a arrepender. Terminó el culto en silencio porque hermano Sergio oró por los enfermos, arrepentió a los demonios, la gente se caía, vomitaba. Algo pasó con hermano Sergio, sí, recibí el Espíritu Santo. Y un mandato enseguida, ve y ayuda a mi siervo. Ojalá que hoy el Señor también te hable. Ojalá que hoy pueda tu mente escuchar la voz de Dios. Tus oídos pueden escuchar la voz de Dios. Hoy el Espíritu Santo puede hacerlo. Hoy el Espíritu Santo quiere hacerlo. Hoy el Señor quiere bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Todos los días quiere bautizar. Entonces hoy puede ser tu día que sea lleno del poder de Dios, que sea lleno de la gracia, sea lleno del Espíritu Santo. Hoy el Señor te puede dar. El Señor lo puede hacer. El Señor lo quiere hacer. El Señor dijo, recibiréis poder cuando se ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo. Querido, cuando nosotros buscamos de Dios, y amamos a Dios, amamos las cosas de Dios, las cosas de Dios son santas, verdaderas. Y se avira. Así que, hermanos, jugar por profetizar y no impidáis hablar en lengua. Yo oré por 4 hermanas acá en la iglesia, por 4 hermanas. El Señor me guió para que ore, para que profeticen. O sea, que ya están las hermanas. Ya están las hermanas. Y a veces pienso, ¿por qué son las hermanas que danzan? ¿Por qué si los hermanos también pueden danzar? ¿Por qué las hermanas? El Señor me llevó a orar para que sean, que profeticen. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo a veces pienso que las hermanas parece que buscan más de Dios. Parece que las hermanas sean más de Dios. Porque las que danzan son las hermanas. Lo que el Señor mostró para que profeticen fueron hermanas también. ¿Por qué no hermanos? ¿Por qué no hermanos? O sea que los hermanos nos estamos quedando. Porque si las hermanas danzan, si las hermanas hablan en lengua, si las hermanas profetizan, si las hermanas están ministrando liberación, pues hay hermanas que ministran liberación. No sé, algo está pasando con los varones.
Yo quiero ver a los hermanos también danzar. Quiero ver también a los hermanos hablando en lengua. Y quiero ver a los hermanos que se mueven en el poder de Dios. Quiero escuchar que profeticen también. Porque la iglesia no se compone solamente de hermanas. La iglesia se compone de hermanos también. Pero si las hermanas siguen buscando, que busquen más. Si las hermanas reciben más, que reciban más. Si las hermanas son más fieles a Dios, que sigan siendo fieles. Por los varones también vamos a buscar de Dios. Los varones también vamos a buscar de Dios. Vamos a orar. Nos podemos pedir, vamos a orar. Padre, yo te doy tantas gracias. Gracias por todas las cosas que tú nos diste, Señor. Gracias por las cosas que nos seguirás dando. Yo te alabo, yo te doy toda la gloria. A ti, Padre Santo. Tú vives y reinas para siempre. Hoy quiero que tú obres, hoy quiero que tú toques. Hoy quiero que tú obres con poder de lo alto. Que tú limpies tu iglesia. Tu Padre dice que tú nos limpiarías para que seamos más frutos. O sea que tú quieres limpiar tu iglesia primero. Limpiar tu iglesia para que sea más fruto. Limpiar tu iglesia para que sea más lleno de ti. Limpiar tu iglesia para que sea lleno del Espíritu Santo. Limpiar tu iglesia para que reciba el poder. La gloria de Dios, el poder de Dios. Mi hermano te alaba, Cristo. Tú eres poderoso, tú eres Dios. Dios de gloria, tú eres Dios santo. Oh, Señor, hoy quiero ver a los hermanos danzar. Hoy quiero ver a los hermanos ser llenos. Quiero ver a los hermanos hablar en lengua. Quiero ver a los hermanos profetizando. Oh, Señor, amado, mi alma te alaba. Pero también quiero ver a las hermanas. Llena el poder de Dios. Llena el poder de Dios. Llena tu poder. Llena tu gloria. Yo te alabo. Tú eres poderoso. En nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por